Buenas tardes. Bueno, la clase que vamos a desarrollar hoy es sobre diabetes gestacional. La primera parte es sobre epidemiología, factores de riesgo, diagnóstico. La epidemiología de la diabetes gestacional, según los criterios de la ALAD. ¿Qué es la ALAD? Es la Asociación Latinoamericana de Diabetes. La diabetes gestacional se presenta en un 9,8% de los embarazos. La prevalencia dice que varía del 1 al 14%, es mucha, 1 al 14%, la variación es muchísima, y eso va a depender de la población estudiada y del método de diagnóstico utilizado. Según la Organización Mundial de la Salud, dicen que las madres que dieron a luz con diagnóstico de diabetes gestacional va en aumento y el aumento está siendo muy marcado. La OMS habla de que podría llegar ese porcentaje hasta un 30% y la diabetes gestacional se ve sobre todo en poblaciones de bajo nivel socioeconómico y de raza mestiza. La diabetes gestacional es la disminución de la tolerancia a la glucosa que comienza o es reconocida por primera vez durante el embarazo en curso, después de las 24 semanas. Va a ser independiente del tratamiento que requiera o si es una diabetes previa que no fue diagnosticada o si la alteración persiste al concluir la gestación. La diabetes va a causar problemas a nivel fetal y a nivel materno. A nivel fetal tenemos la macrosomía fetal. ¿Qué es la macrosomía fetal? Cuando los fetos son muy grandes, de 4 kilos o más. Alteraciones cardíacas, hipertrofia miocárdica, también malformaciones eh, cardíacas a nivel fetal, digamos. Y después otra de los problemas que puede ocasionar a nivel cardíaco es alteración en el ritmo cardíaco, que son las arritmias cardíacas. Además, en el feto puede generar parto distóxico. Uno de ellos es lesión del plexo braquial. Además, tenemos prematurez, síndromes de distrés respiratorio, trastornos metabólicos, trastornos hematológicos y puede llevar todo esto a la muerte intrauterina. En la madre, a nivel materno, puede haber un aumento en el número de cesáreas y complicaciones maternas en el parto. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los embarazos de madres diabéticas, sobre todo las que no tienen un buen control metabólico, los bebés son macrosómicos y en el parto pueden ocasionar desgarros vaginales, desgarro del cuello uterino. Además, puede ocasionar dislipidemia, preeclampsia, eclampsia y también enfermedad cerebrovascular. Factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para diabetes? Dentro de los factores de riesgo, antecedentes de diabetes gestacional en el embarazo anterior, que ya tuvo diabetes en los embarazos anteriores, en alguno por lo menos de ellos. Edad mayor o igual de 30 años. Antecedentes de diabetes en familiares de primer y segundo grado. De primer grado sería si los padres tuvieron diabetes, papá, mamá. O de segundo grado, hermanos, abuelos. Otro de los factores de riesgo sería pacientes con índice de masa corporal de 27 o más al comienzo del embarazo, pacientes con una obesidad, sobrepeso, ¿sí? Continuando con los factores de riesgo, tenemos antecedentes de macrosomía fetal al nacer. Cuando es macrosómico, dijimos que es cuando el hijo tiene mayor de 4 kilos, igual o mayor a 4 kilos, ¿sí? También hay que tener en cuenta la glucemia en ayunas mayor a 85. Fíjense que 85 miligramos no es un valor tan alto, pero ese 85 miligramos hay que tener en cuenta. Además, eh, el síndrome de poliquistosis ovárica es otro factor de riesgo porque se ve una asociación con la insulinoresistencia. Además, tenemos también antecedentes de mortalidad perinatal inexplicada. Dentro de la historia clínica se le pregunta si hubo muertes
los recién nacidos y no sabían la causa, alto o bajo peso al nacer de la madre y también antecedentes de preeclampsia. La diabetes gestacional dijimos que es la disminución de la tolerancia a la glucosa que se manifiesta en el embarazo. También tenemos la diabetes o diabetes pregestacional. La diabetes pregestacional antes de estar embarazada es toda mujer que con diagnóstico de diabetes tipo 1 o tipo 2 se embaraza. ¿Qué es la diabetes tipo 1 o tipo 2? A grosso modo sería la diabetes tipo 1 es aquella que no produce insulina, no tiene la llave, una comparación, ¿sí? Y la diabetes tipo 2 es aquella que produce insulina, pero que no actúa de la forma correcta, ¿sí? Entonces tiene la llave, pero no funciona. Entonces, en las primeras 20 semanas hay que hacer el estudio de la diabetes a todas las embarazadas. Hay que hacerle el estudio de la glucemia en ayunas a todas las embarazadas. Si estas glucemias en ayunas, vamos a tener diferentes valores. Si tenemos mayor o igual a 126, se repite al día siguiente o a la semana, te vuelve a dar el mismo valor y se considera que es una diabetes. Si la paciente tiene síntomas de diabetes y en cualquier momento del día se le mide el azúcar, sería glucemia al azar, entonces más de 200 miligramos y síntomas también se considera diabetes. Ahora, cuando tenemos las glucemias alteradas, sería entre 100 y 125. Una glucemia alterada se repite, ¿sí? Si la segunda determinación da menos de 100, se realiza la P75. Los criterios diagnósticos. ¿Cuáles serían los criterios de diagnóstico de diabetes gestacional? Dos o más glucemias en ayunas, igual o mayor a 100 miligramos por decilitros en cualquier momento del embarazo. O que es una normoglucemia en ayunas y la P75 anormal. Según la OMS, se considera P75 anormal aquel valor que es mayor o igual a 140 miligramos por decilitros a las 2 horas. Bueno, este es como un resumen eh, para ver cómo están los valores del azúcar plasmático en ayunas eh, que se le va a realizar a todas las embarazadas. Si tenemos entonces, primero que nada, glucemia al azar, mayor de 200 miligramos por decilitros, más síntomas, hacemos el diagnóstico de diabetes pregestacional. También dijimos, dos valores mayor o igual a 126, hacemos diagnóstico de diabetes pregestacional. Dos glucemias alteradas entre 100 y 125, 100, 125 se hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Y lo que comúnmente vemos en el laboratorio, que la primer glucemia da menos de 100. ¿Qué hacemos con esa glucemia menos de 100 a todas las embarazadas? Eh, A todas las embarazadas se le pide una P75 entre las semanas 24 a 28. ¿Qué es la P75? Se le da de tomar agua dulce, 75 gramos de nutrosa en 375 de agua, ¿sí? Primero se le saca la sangre y se mide la glucemia en ayunas, se le da de tomar ese líquido, se espera 2 horas y se vuelve a sacar y a medir la sangre, ¿sí? A medir la glucosa en la sangre. Tenemos los valores menos de 100 en ayunas y menos de 140 en la postcarga, se considera normal. Entonces, menos de 140 se considera normal después de las 2 horas de haber tomado el líquido, el agua dulce, ¿sí? Entonces, ese valor normal y no tiene factores de riesgo, podemos decir que la diabetes
que la paciente no es diabética, se descarta la diabetes gestacional. Ahora, si sale normal, pero tiene factores de riesgo, ¿qué factores de riesgo? Por ejemplo, conocemos lo que habíamos hablado, que tenga antecedentes de diabetes gestacional en el embarazo anterior, o que haya tenido hijos macrosómicos, también que haya tenido hijos más de, sería más de 4 kilos, ¿no es cierto? Macrosómicos o muerte neonatal, varios factores de riesgo. Uno o dos factores de riesgo se repite a las 30 y 33 semanas, una nueva P75. Ahí tenemos dos valores. Un valor normal de 140 miligramos se considera normal, o un valor patológico mayor a 140 miligramos se considera una diabetes gestacional. Y el último estudio sería el ecocardiograma que se le hace al feto, ecocardiograma Doppler fetal. Es un estudio ecográfico que se realiza al feto dentro del útero durante el segundo trimestre del embarazo, preferentemente entre las semanas 18 a 24. Y con esa ecografía Doppler fetal se pueden diagnosticar cardiopatías congénitas, se pueden diagnosticar hipertrofias miocárdicas, alteración del ritmo cardíaco, arritmias cardíacas. Este estudio se hace a las diabéticas, a todas las diabéticas, pero el Ministerio de Salud nos pide a los obstetras que le hagamos a todas las embarazadas este estudio, tengan o no factores de riesgo, y se hace en forma gratuita en el Instituto de Cardiología. Bueno, y eso es todo por la primera etapa, digamos. Ahora la segunda etapa de esta clase va a dar la doctora Teresita Sosa.